echamos mano de lo que llamamos curaduría pedagógica. ¿Qué significa? Que a través de nuestra renovada exposición permanente vamos a buscar emocionarlos. Emocionarlos teniendo en cuenta que el visitante no es un experto, ¿no? Pero tampoco es una hoja en blanco. Tenemos que reconocer que los visitantes miran y experimentan las colecciones desde muchos otros ángulos y desde su propio conocimiento y experiencia. Por tanto, tomar en cuenta la perspectiva del visitante es importante y hay que tender puentes entre el contenido del museo y los intereses, experiencias y saberes previos de los visitantes. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos es comunicar que la historia del antiguo Perú es singular, pero a su vez es universal. Estas son algunas fotografías de la exposición permanente que fue renovada hace aproximadamente 10 años, donde no solamente se toma en consideración lo que les acabo de comentar de la curaduría pedagógica, sino que también se ha bebido de diferentes disciplinas, ¿okay? No solo de la arqueología, sino de la antropología, de historia del arte, historia, astronomía. Si no hacemos ese trabajo previo, no va a ser posible construir estas historias fascinantes. Eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, para contar estas historias de las que le hablo, no solo vamos a echar mano de nuestra exposición permanente que busca llegar a diferentes públicos, sino que vamos a echar mano de nuestra programación. Y para hablar de la programación tenemos que hablar de nuestros públicos. ¿Okay? En primer lugar tenemos a los colegios. El año pasado recibimos cerca de 5.000 escolares. La verdad es que el área de programación educativa nació hace aproximadamente 10 años, junto con la exposición permanente. Y durante estos 10 años hemos hecho un trabajo muy detallado y muy dedicado a conocer no solamente a los escolares y sus necesidades, sino también a los maestros. Y en nuestra programación escolar lo que se busca es cautivar a los pequeños. Es que no vean al museo como un lugar aburrido o como un lugar no agradable, sino que tengan un recuerdo en verdad memorable. Y que incluso, y ya lo hemos comprobado, hagan que ellos traigan posteriormente a sus familias, ¿no? A sus amigos. Entonces, ese es un público importante y para ellos desarrollamos los programas escolares. Otro público importante para nosotros es el turista nacional y extranjero. Para ellos no solamente tenemos la exposición permanente, sino un programa que llamamos programa Obras Maestras. Está diseñado para lo que se considera visitantes que vienen al museo por primera vez. Luego tenemos los visitantes locales, es decir, personas que viven en la localidad, en el mismo Pueblo Libre o a los alrededores, en la ciudad de Lima. Para ellos hemos diseñado programación pública. Y luego tenemos a los investigadores. Y para ello tenemos la plataforma de manejo de colecciones que les voy a comentar al final. Programas escolares, lo que ya les había adelantado. El día de hoy ofrecemos 7 programas escolares dirigidos a diferentes edades, atacando diferentes temas. Todos duran en promedio 1 hora y cuarto, todos están acompañados de un taller al final. La logística se maneja en verdad bastante bien, es como un reloj. Recibimos cerca de 40 chicos por grupo, que son divididos en 4 grupos. Cada grupo empieza en un lugar diferente y avanzan como un reloj y está todo perfecto y conviven sin mayor problema con el resto de visitantes que recibimos a diario. Mayor información podrían encontrarla en la web si estuvieran interesados. Luego tenemos el programa Obras Maestras, que como les decía está dirigido a los turistas nacionales y extranjeros. ¿A qué me refiero con este programa? A que tomamos la decisión de escoger 12 obras maestras, ¿okay? 12 piezas que nos ayuden a contar la historia del antiguo Perú, que nos ayuden que ayuden al visitante a entender la cosmovisión andina y a conectarse con ella a través de estas 12 obras. ¿Okay? Tenemos un brochure para aquellas personas que decidan visitar por su cuenta, pero lo que también tenemos son las visitas guiadas diarias. Para esto nos apoya mucho el equipo de mediadores de la casa, que son practicantes, preprofesionales y profesionales de diferentes disciplinas, arqueología, historia del arte, historia, educación, sociología, que son capacitados en interpretación del patrimonio, en pedagogía de museos,
y obviamente en nuestra colección, en nuestro guión, y en información complementaria para ejecutar estos recorridos diarios. Ahora les comento un poco de la programación pública. Todo lo que les había mencionado antes de la programación escolar empezó hace cerca de 10 años atrás. La programación pública empezó con mucha fuerza hace aproximadamente 3 años. Y en estos 3 años lo que hemos buscado es conectar con la localidad. Lo primero era crear programas familiares, porque había mucha demanda de familias, sobre todo en estos periodos de vacaciones, que quieren venir con sus hijos, que quieren una experiencia diferente. Esto no es lo mismo que el programa escolar, porque el programa familiar, y esto es importante mencionarlo, tiene que estar dirigido tanto al pequeño como al grande, donde el padre no se sienta ajeno, el padre o la madre no se sienta ajeno a la actividad, sino que se involucre. Y lo mismo el pequeño. Entonces, diseñamos 3 programas familiares que también van a diferentes edades. Luego tenemos un programa para adulto mayor. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad, había mucha demanda de este tipo de programas de las municipalidades. El programa adulto mayor es un programa en verdad que le tenemos mucho cariño porque hemos logrado con él conectar en verdad a estas personas con el Antiguo Perú de una manera diferente. Porque en lugar de empezar a contarles la historia, empezamos por ellos y les preguntamos cuáles son sus oficios. El programa se llama Juego de Roles. Les preguntamos a qué se dedican o a qué se dedicaban y tratamos de enganchar sus oficios con los oficios del Antiguo Perú, ¿no? Y cada uno de ellos va a descubrir un oficio diferente a lo largo del recorrido y termina luego en una producción. Aquí están haciendo unos quipus. Luego tenemos los programas de accesibilidad. A la fecha solo tenemos programas de accesibilidad para 2 tipos de público. Uno es para invidentes, que en verdad lo empezamos hace como unos 7 años atrás, y que hace un par de años nos asociamos con CERCIL para poder repotenciar estos programas, porque en todo programa de accesibilidad es importante establecer una alianza con ese público al que finalmente va a verse beneficiado. Porque no se trata de que el museo desde su posición crea un programa que considera que es importante para ti, sino que involucra al público que va a formar parte, que va a recibirlo, ¿no es cierto? Lo mismo hicimos con Ann Sullivan y con ellos hemos empezado a crear programas para discapacidad cognitiva, pero para niños de escuela. Otra cosa que hicimos, un poco enganchado con el programa Obras Maestras, fue este evento en el cual, apoyados en esta red de investigadores que tenemos en el museo, convocamos a estos diferentes investigadores que en algún momento habían pasado por el museo y que podían hacer una charla sobre estas obras maestras. ¿Okay? Este evento se llevó cada 2 meses y fue muy interesante para nosotros tenerlos en las salas, hablar de estas piezas, y también fue bien interesante para ellos y fue bastante retador, porque les pedimos que hicieran algo muy distinto, que era hablar para un público no especializado, ¿no? Entonces, cada uno lo tomó un poco a su manera, ¿no? Incluso ahí en la foto arriba ven al doctor Yuji Seki, está señalando arriba porque está hablando del mundo de arriba y del mundo de abajo, y él se emocionó con el público, ¿no? Pero fue bien interesante para ellos, porque les pedimos que hicieran primero una charla de media hora. Todos obviamente no me miraron muy bien después que les dije que era solo media hora, pero luego de la media hora lo que les pedía era ir a la sala con los visitantes y responder las preguntas. El objetivo ahí fue un poco como bajar al investigador del pedestal, digamos, y ponerlo en el llano, ¿no? Y que los visitantes, que además vienen sabiendo que es una persona que sabe mucho del tema, lo sientan como ellos, porque en verdad también son humanos. Entonces, ese fue un proyecto muy bonito. No solamente había la charla, sino también había un taller. Siempre hacemos algo para las familias, porque para que los chicos también tengan algo que hacer. Luego hemos tenido diversos eventos como el Día Internacional de los Museos, donde buscamos un poco lo que decía Carlos, ¿no? Desacralizar el museo, convertirlo en un espacio mucho más interactivo, donde empiezan a pasar cosas que no pasan todos los días, como por ejemplo hemos tenido sesiones de yoga en el jardín, o hemos invitado a artistas como
la soprano Silvia Falcón, o a Dimitri Manga, que toca instrumentos andinos, ¿no? Invadir de música las salas, ¿no? Eso ha sido un poco el objetivo en estos eventos. Lo que hemos hecho este año es tener una promoción de verano que nos ha permitido recibir un montón de visitantes. En esos 3 meses recibimos 1000 personas de Pueblo Libre que ingresaron al museo gratuitamente y 1000 limeños que vinieron al museo pagando una tarifa promocional, y todos ellos habían pasado por taller y habían pasado por guiados, porque lo que sí hemos identificado es que la mayoría de nuestros visitantes locales quieren guía. No se atreven todavía a visitar solos. Y lo que hemos continuado a partir de esa experiencia es algo que ya está decidido y que vamos a continuar por los próximos años, es el primer jueves del mes en el Museo Larco. Cada mes, porque esa es la diferencia con el de obras maestras, tenemos que hacer un tema distinto, ¿no? Y tenemos que hacer un tema distinto porque vienen las mismas personas, y eso es lo que hemos comprobado, ¿no? En el último evento del primer jueves del 4 de agosto, esa noche recibimos cerca de 300 personas, entre las 6 y las 10, ¿no? Entonces cada vez se pasan la voz y en verdad la pasan súper bien. Pero puedo hablar, todo esto se ha logrado porque ha habido una planificación, como les he contado, de los programas escolares, de los programas públicos. La exposición se ha alimentado de esta metodología de curaduría pedagógica, se ha alimentado de información. Pero ¿cómo obtenemos la información? La información está en nuestras colecciones, ¿no? Y lo que sucede es que hay algo que creo yo distingue al museo y es accesibilidad, ¿no? La historia del Museo Larco es la historia de un museo que siempre buscó promover el acceso público a sus colecciones. Desde su fundación en 1926, don Rafael Larco Joyle decidió que los depósitos fueran visitables, ¿no? A la vanguardia, convirtiéndose probablemente en uno de los primeros museos en el mundo en tener depósitos visitables. En la década del 50, como ustedes saben, el museo se muda de Chiclín a Lima, y se muda porque él quiere seguir con esta misión de hacer las colecciones más accesibles, y es por eso decide mudarlo en ese entonces a la capital, como lo señala en su libro Museo. Siguiendo esta visión, bueno, y en Lima continúan los depósitos visitables que hoy día podemos corroborar, y siguiendo esta misión es que hemos decidido, o se decidió hace ya 20 años, ¿no?, hacer públicas las colecciones, y cómo, a través de un catálogo en línea. Hace un momento conversaba con Augusto y hablábamos de lo difícil que es dar este paso, ¿no?, de la catalogación, de volverlos en línea. Y hay algo que es muy importante: no solo se trata de tener una plataforma, no se trata de estar organizados. Nosotros tenemos una gran ventaja, que, como les decía, Rafael Larco Joyle en verdad era un visionario, porque en los depósitos visitables cada anaquel tiene un número y cada pieza tenía un código de ubicación. Correspondía al número del anaquel, al nivel en el que se encontraba y a su ubicación dentro de ese nivel. Eso hacía posible que ya de por sí fueran accesibles las colecciones, ¿no? Rafael, por ejemplo, hablaba, ¿no?, ¿qué pasa si recibo un investigador, pero yo ahora me tengo que echar a buscar la colección? O sea, ¿dónde está esa pieza? En este caso era fácil y era sencillo porque era visitable. Eso fue una gran ventaja al momento de la catalogación. Y lo tenemos que decir, ¿no?, porque si no, no hubiese sido posible catalogarlo en ese corto tiempo. El día de hoy tenemos el catálogo en línea, que es el catálogo público. Cualquiera puede acceder desde su celular y ver todo el acervo del Museo Larco. Y diseñamos hace 10 años, les dije hace 20 fue el catálogo en línea, y hace 10 renovamos la plataforma de manejo de colecciones, ¿no? Este ya es un catálogo para investigadores, que es exactamente igual al que se maneja en el área de registro.
¿no? Al que maneja el administrador, donde el investigador puede hacer una búsqueda detallada, como solo un investigador podría hacerlo, porque esto es un poco más complicado para un visitante regular, y donde puede acceder a toda la colección. Va a tener toda la información que manejamos, todas las fotografías, ¿no? Toda la información que manejamos de la pieza. Y hay una parte bien interesante que es esta, que es de los comentarios, ¿no? Lo que decidimos con esta nueva plataforma es de alguna manera democratizar la información y hacer posible que cada investigador pueda colocar información en las piezas y pueda leer los comentarios de otros investigadores. Es decir, le damos voz a todos los que querían acceder a la colección, ¿no? También he colocado acá la ficha de conservación porque me parece fundamental que esta información también sea pública, ¿no? Aquí también se puede ver el estado de conservación de las piezas y las fotografías, todo disponible en línea en tiempo real. Entonces, además de promover el diálogo a través de esta plataforma, lo que buscamos es fomentar la investigación multidisciplinaria, brindando acceso físico a las colecciones, no solo a arqueólogos, como mencionaban, sino a investigadores de diferentes disciplinas. Creo yo que esto es un poco, resume un poco la historia del museo en cuanto a accesibilidad. Y hace unos, perfecto, creo que es un minuto, hace unas semanas cuando nos hicieron la invitación, hice un ejercicio y fue mandar un correo a algunos, no todos, de nuestros investigadores para que nos cuenten un poco su experiencia con el área de manejo de colecciones. Este, por ejemplo, es un comentario de Manuel. Voy a leer brevemente las partes que me parecen interesantes, ¿no? En suma, fue una experiencia positiva entre colegas y amigos de investigación, lo cual se plasmó en mi tesis, ¿no? El catálogo en línea nos permite hacer un primer mapeo de los datos y en ese sentido también contribuye para evaluar si existen datos suficientes para una investigación o tema específico que pensamos desarrollar futuramente, ¿no? Eso hace más eficiente el trabajo. Badami dice algo que en verdad es bastante interesante, ¿no? Ella hace una investigación sobre género y nos cuenta que de los 21 museos y colecciones en Sudamérica que investigó, solo el Museo Larco tiene una base de datos en línea que facilita el trabajo previo de la selección de piezas. Es decir, que la falta de acceso a la base de datos de los museos limitó su investigación. Si consideramos que el rol de los museos es no solo conservar los objetos, la base de datos de la colección es una herramienta básica para realizar una investigación. Algo interesante de lo que nos dice Peter Trutman habla de lo abierto que es el museo, ¿no? Habla de su reunión con ULA, lo abierta que fue ella en recibir sus teorías y lo abierto de las sugerencias y el ánimo. Porque eso también es un poco de lo que hacemos en el museo. No solamente les damos accesibilidad, nos reunimos con ellos, conversamos, los animamos, porque a veces vienen un poco desanimados, les damos el dato de otras instituciones, otros investigadores, o tratamos de apoyarlos. Esto que dice Dayan es interesante, ¿no? Le permitió planificar con anticipación su investigación y el tiempo que estuvo en el museo. Habla sobre la capacidad de poder leer los comentarios de los otros investigadores. Esta es una artista, porque también recibimos artistas, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de, digamos, la academia, sino también recibimos a artistas. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a la Fundación Vice por la invitación y a ustedes por su presencia. He titulado el área educativa como vínculo entre las colecciones y la sociedad, porque pienso que el área de servicios educativos contribuye a la construcción de puentes entre la colección y la sociedad. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos como uno de los objetivos principales la construcción de programas educativos que vayan de acuerdo a los distintos tipos de públicos. Justamente somos nosotros los que digerimos lo que muchos de ustedes, los arqueólogos, empiezan a crear y nosotros lo digerimos, por decirlo así, en un lenguaje mucho más sencillo para los distintos públicos que tenemos. Para generar estos programas educativos pensamos nosotros que debe tener un alto nivel de entretenimiento.
Hay un artículo que habla sobre por qué entretenimiento no es una mala palabra, y es porque el entretenimiento no lo podemos encontrar solamente en cines o en parques. Por ejemplo, literalmente hay una parte en el artículo que dice: el turismo con interpretación, a diferencia del convencional, puede acelerar la construcción de significados. ¿Bien? Y también eso además aumenta el entretenimiento y la satisfacción de los visitantes. Ahora, ustedes pueden preguntar, pero un museo como tal puede ayudar a la construcción de significados por sí solos. Y es cierto. Lo que pasa es que nuestro objetivo es construir más significados y con mayor profundidad de los que podían hacerlos por sí solos. Y para eso nosotros tenemos un equipo de trabajo. En el área de servicios educativos de donde yo trabajo en este momento, en el Museo de Puruchuco, está conformado por un docente con especialidad en ciencias sociales y 2 guías oficiales de turismo. Y pienso yo que esta complementación entre un educador que tiene conocimiento de pedagogía y guías de turismo que tienen conocimiento de distintos tipos de públicos hacen que los resultados sean bastante positivos. Para nosotros diseñar un programa educativo, quiero compartirles algunas partes, no todo en realidad para no desviarnos del tema, pero tenemos, por ejemplo, que respondernos preguntas como qué tipo de público nos visita. Mayormente en los museos que he trabajado hay bastante público escolar y bastante público familiar. En torno a ello hemos evaluado el análisis de sus perfiles y básicamente lo que quería demostrarles aquí es el tiempo que estamos estimando por cada uno de estos grupos. En el término de público escolar, por ejemplo, los de inicial y hasta primero de primaria, que son niños que necesitan una participación muy activa y muy corta también por la retención de información que pueden tener, les damos unos 40 o 45 minutos por actividad. Algo que puede cambiar cuando ya son chicos de segundo de primaria y hasta primero de secundaria. Si los mantenemos animados, desde el primero cautivamos su interés, podemos estar hasta 1 hora sin problema. Luego tenemos a los alumnos de segundo de secundaria y los de quinto de secundaria. Todo este grupo ya son chicos que les gustan los retos, les gusta desarrollar sus habilidades, y si los mantenemos con este tipo de actividades, vamos a poder tener actividades con ellos hasta de por 1 hora y media. Cosa que cambia cuando tenemos un público familiar. Acá va a depender bastante de las personalidades de los chicos, del aspecto cultural, las personalidades. Pero si vamos a tratar un programa con ellos, vamos a tener que ser rígidos si es que hay niños presentes. Va a depender de la cantidad de niños que haya y de la edad que tenga para que no haya problemas entre una actividad para adultos y para la de los niños. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿qué los que buscan? En el tema de los escolares, por ejemplo, hay básicamente 2 grupos. Unos que buscan cumplir con la programación y donde siempre van solamente porque la currícula lo pide, que por lo general, no todos, pero por lo general los profesores tienen una participación pasiva, prefieren escuchar los consejos que nosotros damos, y el otro es la de reforzar lo enseñado en clase, que es con lo que mayor actividad tenemos. ¿Por qué? Porque el profesor entabla una comunicación con nosotros directa, nos entrevistamos con ellos y, por ejemplo, nosotros les entregamos materiales de actividades que puedan hacer al inicio, al final, durante la visita. Bien. Y tenemos el público familiar, que básicamente lo que busca es un entretenimiento, una experiencia compartida, donde puedan aprender y entretenerse a la vez. Muy bien. De una vez que hayamos analizado estos análisis, nosotros proponemos 2 tipos de visitas que de cierta manera se hacen en otros museos y en otros no. Tenemos las visitas teatralizadas, que son recreaciones con el objetivo de contextualizar en tiempo y espacio, y las visitas taller, que son las que se complementan después de una visita convencional para digamos, afianzar los conocimientos adquiridos en la primera parte. Quiero compartir con ustedes 3 casos de estrategias dinámicas que hemos realizado, distintas y aplicadas para distintos tipos de públicos. El primero, el caso número 1, es visita con teatralización. Nosotros hemos elaborado un programa que se llama Visitemos al Hatun Curaca. Curaca es un gobernador de un pueblo y en el Museo de Puruchuco hay un palacio donde se piensa que vivía este personaje. Entonces nosotros quisimos transmitir esa información y otras relacionadas al tema, pero para los más pequeños. Este público que estamos dirigiendo este programa es para inicial y hasta primero de primaria.
Es una participación masiva, por cierto, y el tiempo estimado es de 45 minutos. Bueno, para hacer la metodología lo hemos dividido en 4 fases, siendo la primera la del diseño, y donde la primera etapa es la investigación. Y es donde nosotros hemos recurrido a los arqueólogos del museo, básicamente del área de fardos funerarios y de conservación de material orgánico, quienes nos cuentan sobre los hallazgos, sobre las cosas, por ejemplo, las vestimentas que utilizaban. Y con toda esa información nosotros la digerimos en un lenguaje más sencillo. En el caso de los niños, inclusive insertamos el lenguaje jocoso para que también relacionen algunos tipos de significados. Y cuando tengamos eso, elaboramos un manual de funciones, que básicamente es para que se haga sostenible en el tiempo. Si uno de nosotros falta, alguien nos puede reemplazar. Luego empieza la implementación, que es donde nosotros mismos hemos elaborado las réplicas. En lo posible tratamos de acercarnos lo más que se pueda a la realidad, y eso nos han ayudado bastante también los arqueólogos. En lo que viene a ser el desarrollo de la actividad, la hemos dividido en 4 etapas. Primero, hacemos una visita para los niños, pero enfocada solamente en las piezas que van a realizar, van a ver y contextualizar en la segunda parte. Cuando acabamos, todos los chicos se colocan un tocado y los niños que han hecho el mismo tocado se dirigen a una chacra donde vamos a recolectar ofrendas. Recolectan distintos tipos de ofrendas que van dirigidos hacia el palacio. En el palacio nosotros lo esperamos, pero vestidos con indumentarias que pertenecen a la época, y al ritmo de los pututus, los chicos empiezan a escucharlos por todos lados y sale el curaca con su guardia. Entonces ustedes imagínense la experiencia que tienen los niños, que de lo que están hablando todos guardan silencio por los pututus. Ese impacto era lo que queríamos capturar en los niños, y eso nos ha ayudado bastante a que nos prestan atención y reciban la información en primera persona, ¿no? Cuando termina la explicación y la entrega de ofrendas, como pueden ver que algunos niños nos entregan, y podemos inclusive extender un poco más la ofrenda, agarramos quenas y empezamos a hacer una celebración final. Entonces los niños se van con esa experiencia vivencial, básicamente, y que nosotros hemos comprobado de que sirve y funciona en el tiempo. En la evaluación lo podemos ver en el mismo lugar, haciendo las preguntas a los niños y escuchando el quórum, y también en clase, porque a la profesora le damos un cuadernillo donde pueden identificar personajes, productos, y los resultados son bastante positivos. Esto es en tanto a una visita con teatralización, donde el chico participa activamente. Tenemos otro caso, el número 2, que es visita con representación. En este caso los alumnos participan, pero de forma visual. Se le llama el enfarrado de Mochito. Mochito fue, así se llamó, uno de los guerreros encontrados en una de las excavaciones de Guillermo Cox en el 2004. Y esta idea surge porque, además de querer contarles esta historia, en el museo encontramos un fardo funerario. Pero al momento de explicar a los niños de segundo hasta primero y secundaria, notábamos que ellos dejaban a la imaginación bastantes cosas, y temíamos que se tergiverse esta información, y para evitar este tipo de problemas dijimos, vamos a crear algo que nos ayude a reforzar lo que estamos explicando. Entonces, nosotros hemos diseñado este programa. Recurrimos igualmente a lo de fardos funerarios básicamente, y inclusive nos dieron charlas, ¿no? Porque algunas veces los guías pecamos en cambiar algún tipo de información, y qué mejor que los arqueólogos para que nos puedan guiar por el buen camino en la información idónea. Nuevamente digerimos la información y confeccionamos un muñeco, y con este muñeco nos presentamos al público. Primero hacemos nosotros una visita convencional, donde nosotros incrustamos a las personas y una lluvia de preguntas. Por ejemplo, en el museo de sitio les enseñamos el fardo y les decimos, ¿cómo crees que la persona se encuentra ahí adentro? ¿Qué importancia crees que tenía esta persona? Luego lo llevamos al cementerio y le decimos, ¿cómo crees que podía entrar en estos nichos, estos muertos? ¿De qué manera crees que funcionaba esto? Con todas estas preguntas nos dirigimos al área de talleres. Allí les presentamos al muñeco, haciéndoles pues la presentación, digamos que la representación de un guerrero llamado Mochito, y justamente ya de esa forma los chicos empiezan a participar preguntando, y nosotros también preguntándoles. Al finalizar,
hacemos una ronda de preguntas y a la profesora se le entrega una ficha con 25 preguntas básicamente sobre lo que han escuchado y sobre lo que han aprendido en el museo. La otra que también escuché que lo hacían en el Museo Larco es talleres, ¿no? Visita con taller. Por ejemplo, tenemos uno de ellos que se llama Siendo un Quipu Camayoc. La idea de construir este taller es porque muchas veces nosotros vemos las piezas a través de una vitrina y como que la gente quiere siempre acercarse a ellos. Entonces hemos dirigido esto básicamente a dos públicos, al público familiar, que como había mencionado también, lo aprovechamos de la mejor manera en el MUA, que es Museos Abiertos, donde las familias participan. Y si lo vamos a aplicar a alumnos, son de segundo de secundaria hasta quinto de secundaria. Los guías y los profesores hemos seguido un curso con un especialista, Alejo Rojas. Y con toda esta información hemos articulado dos talleres, la Yupana y el Quipu. En primera instancia, esto lo hacemos ahora al revés. No hacemos primero la visita, sino lo hacemos al final. ¿Por qué? Porque primero queremos darle la explicación teórica, luego empezamos a enseñarle la Yupana, donde pueden realizar operaciones de suma y resta, y estos resultados los pasamos a los quipus. Les enseñamos a elaborar los tipos de nudos, y digamos que su tarea para terminar con esta evaluación, digamos así, es que nosotros podemos observar que han desarrollado un buen proceso en la suma y la resta de la Yupana y han colocado su edad, el año o la cantidad de participantes en el quipu. De esta forma nosotros evaluamos que los resultados son positivos también. Y casos similares y para distintos tipos de públicos tenemos, como pueden ver allí, el tocado inca, la pushka, tenemos cerámica, cuentacuentos, títeres. Muchos de ellos están dedicados al adulto mayor, otros están dedicados a público receptivo también, que no lo olvidamos, pero no tenemos, digamos, bastante acogida de este tipo de público. Bien. Unos aspectos positivos en los programas educativos que nosotros hemos logrado es que la gente empieza a ver al museo como un espacio cultural, porque las personas se conservan en ese lugar, se mantienen por mucho más tiempo de lo que podría hacer 1 hora, 2 horas, se quedan inclusive toda la tarde. Aprovechamos las actividades que tenemos de distintos aliados, inclusive vienen artesanos de otras partes y empiezan a venir. Tenemos un incremento constante de visitas. Ustedes pueden ver en la web que las visitas van creciendo constantemente. Algo que nos gusta mucho es, por ejemplo, que la información es retenida por mucho tiempo. La estrategia que nosotros hacemos hace que las personas después de 1, 2, 3 años lo sigan recordando. Vienen niños bien chiquitos o vienen señores después de bastante tiempo y siguen recordando la información que les habíamos dado pero mucho tiempo atrás. Además, algo muy importante, lo que viene a ser en el área educativa, que las instituciones educativas ya empiezan a reconocer al museo como un buen recurso pedagógico. A manera de conclusión, yo quiero decirles a ustedes que la buena estructura de un área de servicios educativos establece una buena estrategia para contribuir en la construcción de puentes entre las colecciones y los museos. Yo espero que alguna de estas técnicas las apliquen ustedes de alguna forma en sus instituciones y que tengan los mismos resultados. Muchas gracias. Tengo creo que el rol más difícil, que es con hambre, tener que apurar un poco. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación por esta invitación, la paciencia, darme comentarios. Luego, una presentación ancha, viaje a cabo en el mayo del presente año. Dramatización de algunos pasajes que aparecen en la novela. Yo creo que fue pues una realmente maravillosa. Esto es totalmente inusual para la
ustedes a la señora Cao, a Payar, que también aparece en el libro. Y bueno, hubo un acuerdo con la Comisión CM y se reunieron en esta presentación a gente de sectores, del Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, con el fin de promover un acercamiento, con lo que hemos estado tratando en esta mesa, un acercamiento con el área educativa, con los jóvenes, para que se acerquen también más a la de Cao. Pero yo les voy a contar más que nada cómo hemos estado hablando de los objetos con los cuales se reconstruye el pasado. Y estos objetos, cómo, y que se encuentran en tumbas y en diferentes construcciones, ¿no? Cómo esos objetos y esos trozos de cultura tocan a la gente. Yo les puedo contar cómo me llamaron mi atención. Es pues lo que nos ocupa en esta mesa. Entonces, ¿cómo me hicieron imaginar un mundo ajeno a mí para poder escribir esta novela? La novela Yanchak se trata de 3 jóvenes de la época del siglo XXI que milagrosamente, bueno, pasan a la época de la señora de Cao y se ven insertos en el mundo moche, y tienen que ahí vivir ¿De dónde me salieron las ideas ¿Cómo se iluminaron estas ideas en el proceso creativo? Yo no puedo explicarles exactamente cómo aparecieron. Lo que sí sé es que las ideas generalmente surgen, en este caso, la noche. No recuerdo bien, voy a contar aquí una anécdota con la que trato de explicar estas ideas que me vinieron. Mi marido empezó a traer a nuestra casa huacos de la cultura moche que había heredado de su familia, que provenían de la región de Santa, donde la familia tenía unas tierras. Poco a poco empezaron a aparecer estos huacos en mi casa hasta que llegaron al dormitorio. Pienso yo que ahí se quedaron mirándonos dormir. Me gusta pensar que la presencia de estos seres de cerámica ha sido poderosa, que por eso la historia de la novela parece al dios cangrejo que desde el estante de mi dormitorio se coló en mis sueños para hacer esto posible. Interés por el mundo moche viene de épocas bastante antiguas. El personaje de la dama de Cao no solamente me fascinó desde el primer momento que tuve noticia de ella, sino que yo pienso que fue definitivamente uno de los detonantes de esta aventura, lanzarme a escribir un libro. La primera vez que vine al Brujo, al complejo, todavía no estaba abierto al público. Alguien que nos acompañaba habló y conocía a alguien y así nos abrieron, lo que todavía no estaba siendo mostrado. Desde esa vez, fascinada. De la dama de Cao, lo que me intrigaron fueron principalmente sus tatuajes, joyas que la acompañaban al más allá, que en la tumba no tuviera solamente objetos femeninos, sino que tuviera también armas ceremoniales, actualmente eran presentadas como parte del poder. Me gustó que fuera una mujer gobernante, aunque al inicio no lo tuve tan claro. De todo esto, con todos estos descubrimientos con los que se ha ido armando el personaje de Cao, creo que para mí los determinantes fueron los tatuajes. Ahí estaban pues las arañas, estaba Yanchak. Yanchak quiere decir araña. Estas arañas aparecían también en los huacos y en los murales. Estaban las arañas. Eso quedó por ahí rondándome desde el inicio de la decisión para escribir. También las arañas aparecen pronto, al comienzo de la historia. Ustedes empiezan a leer la novela, se van a dar cuenta que por ahí al inicio aparecen las arañas.
Los protagonistas han ido escuchando esta extraña palabra yancha que en diferentes circunstancias tienen curiosidad, lo que le pregunta a un campesino que cultiva la tierra en forma tradicional y él les dice, y esto es una cita de la novela, yancha es araña niña, pero araña poderosa, de las que hay que hacerse amigo para que no nos haga daño. Esas arañas que tejen unas telas resistentes con las que se puede unir lo de aquí. Al decir esto, su voz quedó flotando con una A larga que parecía querer irse lejos, más allá. La página 42. Me fascinó que en la mitología moche, la araña, fuera un elemento de conexión entre los mundos. Y pienso que es significativo que en la novela también lo sea. La historia imaginaria es una historia imaginaria alimentando otra historia imaginaria. En un inicio, a pesar de todo el interés y también de cierta familiaridad que había desarrollado con la cultura moche, sin embargo, me costó mandar a mis personajes a una época tan remota para la que no existían fuentes escritas y para la que hay muchas cosas que se ignoran. Estos tres protagonistas del siglo XXI, uno era un chico de Lima, otra una chica trujillana y una gringa de Boston. Los tres provienen de tradiciones culturales muy diferentes. Sin embargo, los tres tienen en común el ser nuevos en un ambiente desconocido, el colegio. Trujillo también es una ciudad nueva para dos de ellos que acaban de llegar. El ser nuevos los une y pone a prueba su tolerancia. Cuando finalmente decidí que los iba a mandar al siglo, a muchos siglos atrás, fui consciente de que había muchas cosas que yo no conocía, que no iba a encontrarlos, por ejemplo, detalles de la vida diaria que no sabía bien cómo eran. Entonces, eso me fue muy difícil. Hasta muchos investigadores, a pesar de todo lo que han investigado, muchas veces todavía tienen huecos que de repente van a existir por siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que apelar a mi imaginación, buscando porque lo que yo describía en mi texto fuera verosímil. No verdad, la literatura siempre es la verdad de las mentiras, como dice Vargas Llosa. Entonces me acerqué a objetos, construcciones que la arqueología había ido descubriendo y presentando al público. La Huaca Cao Viejo, por ejemplo, yo la vi, personajes también, cuando llegan a una visita con el colegio al complejo arqueológico, desde el bus, la van viendo y se van aproximando poco a poco, y la novela aparece así. La Huaca Cao Viejo mostraba a lo lejos su superficie blanca, casi real. Desde ahí parecía un cerrito inofensivo e inusual a la orilla del mar. Viento poderoso y repentino desencajó el paisaje, empujando la niebla velozmente. La humedad los tocó y sintieron olores de otro tiempo. Aparece en la página. Ahí aún estamos en el siglo XXI, en la novela. Lo que más me tocó fue entonces, como les he dicho ya, descubrir el mundo moche, enterarme de tantas cosas que todavía se ignoran. Y como no hay fuentes escritas, como dijimos antes, todo lo que se sabe de esa cultura ha sido extraído de los restos materiales, pues lo que cuentan los cronistas es muy posterior, no toca esa cultura. Cuando me fui empapando, investigando sobre lo que comían, sobre cómo eran los talleres de tejido, sobre las fiestas, sobre la mitología que era representada por los poderosos en la ceremonia, que recoge su cerámica y sus murales, y que toda esa información me mostraba chispazos de una cultura que en cierta forma se nos esconde. Me enteré de muchas cosas, sí, pero tenía también muchas dudas. La vida cotidiana se nos escapaba. Lo que aprendí me ayudó a darle verosimilitud, como dije antes, pero todo lo demás es ficción. A pesar de todas las dificultades e inseguridades, mandé a mis tres protagonistas del siglo XXI al mundo de la señora de Cao. Ahí se encuentran con un muchacho, mochica, que estaba siendo preparado para acompañar a su señora por el mundo de los muertos. Se llamaba Miker. Era más pequeño que ellos y parecía frágil, aunque después irían descubriendo que era muy decidido, ágil como su nombre y un gran nadador. Con ese personaje, los tres recién llegados al mundo moche forman un grupo unido que desafía la diferencia. El esfuerzo por comprenderse mutuamente va más allá de lo lingüístico.
Poco a poco en la narración va surgiendo una unión que vence las diferencias culturales y hace surgir el cariño y la amistad. Una amistad que los lleva a arriesgarse para protegerse unos a los otros en todas las aventuras que les hará vivir. La señora de Cao, como les dije antes, es uno de los disparadores de esta historia. Así es que, motivada con lo que había visto y leído de ella, sus tatuajes, sus ropas, sus armas, la hice aparecer en todo su esplendor en una celebración para la que el pueblo se había reunido. En una anda cargada por 4 jóvenes robustos vestidos sencillamente de color claro, iba sentada la señora, que los amigos habían visto en la pirámide cuando lograron escapar guiados por Miquer. Estaba deslumbrante, con su hermosa túnica de algodón bordada con motivos de arañas y serpientes, que hacía juego con los tatuajes de sus brazos. Cuando empezó a ascender a la plataforma, su fina capa ocre ondeaba con el viento. Se paró junto a la silla y, sosteniendo una inmensa porra ceremonial forrada de cobre dorado, se dio la vuelta y miró al pueblo a sus pies. La ceremonia de lanzamiento de las flores de loto, por ejemplo, que aparece representada en muchos huacos de línea fina, según Jürgen Golte, en su libro Moche, Cosmología y Sociedad, una interpretación iconográfica, es un rito de transición que posiblemente se llevaba a cabo en septiembre entre la época seca y la época húmeda, que representaba la unión del mundo de abajo, húmedo y femenino, y el mundo de arriba, la Vía Láctea. Basada en esta hipótesis, pero también consciente de que había muchas cosas que se ignoran, que no se saben a ciencia cierta, poco que desarrollé esta ceremonia como a mí me parecía, ¿no? Pero basada en las cosas que había encontrado. Fui, según me decía mi editor, audaz. Ceremonia de lanzamiento. Acá viene la cita. Cuando la música aumentó de intensidad, todos los guerreros a su vez empezaron a lanzar flores hacia el cielo con sus estólicas. Lo hacían tan rápidamente que por momentos el cielo quedaba cubierto de flores claras, que permanecían suspendidas por un rato y luego caían lentamente como jugando con el aire invisible. Los pétalos claros brillaban en contraste con el trasfondo celeste y el sol reverberaba en el metal de las estólicas y en los cuerpos cobrizos de los guerreros hasta que su luz fue solo un reflejo en las nubes del horizonte. Leí mucho, como se habrán podido imaginar. Por ejemplo, el libro El Brujo, coordinó Elías Mujica. Consulté por ahí también a Larco, a Jaime Castillo, a Makoski. Bueno, no solamente busqué bibliografía, también fui a conferencias y cursos sobre el tema, especialmente útiles para entender la cosmovisión e imaginar las costumbres y creencias del pueblo. Fueron los talleres ULA. Su amplio conocimiento del tema e inmenso entusiasmo me ayudaron a comprender e imaginar lo verosímil. Ahí me puse en contacto con el libro del IEP de Jürgen Golte, al que me referí antes, que me motivó con sus hipótesis sobre los juegos y las ceremonias, sobre la mitología y los dioses y sus luchas, sobre la guerra ritual y las ceremonias del sacrificio, que él interpretaba a partir de los huacos de línea, repartidos por todo el mundo. Dicen que consultó 50.000 huacos. Me parecía extremo, pero ahora que he visto la cantidad de restos que hay, ya bueno, bastante poco, tal vez. De esos recorridos con ULA por el Museo del Arco, recuerdo especialmente la copa ceremonial de plata, usada en la ceremonia del sacrificio. Esa es otra de las cosas mostrada en una colección que me motivó. Por lo tanto, aparece descrita como parte de la última ceremonia en la que participan los protagonistas. La sangre lo vencido. A los personajes importantes, la dama de la pirámide, el del atuendo radiante, la sacerdotisa con sus trenzas de serpiente y el hombre con máscara de búho
Bajaron hasta el campo y en la mitad de un sembrío, no muy lejos de la pirámide, se detuvieron y empezaron a verter el líquido oscuro en la tierra marchita. La lucha ritual también... la imagen es acá simplemente tengo lo de la lucha ritual que ya un poquito. Otro elemento cultural que tiene también un protagonismo especial en la novela es la lengua mochica. Para ello consulté, entre otros, a Cerrón Palomino y conseguí el diccionario mochica castellano de Salas, que reúne los principales vocabularios desde el más antiguo, 1644, Arte de la lengua yunga de Fernando de la Carrera. Tengo claro que posiblemente las palabras que hago sonar en la novela tengan poco que ver con las que efectivamente sonaban en aquella época remota, debido a la cantidad de siglos que han pasado entre el vocabulario recogido por la Carrera y el momento histórico en que aproximadamente se sitúa esta aventura. Espero que la novela sea un punto de unión que sirva para vincular estos dos mundos, del siglo XXI y el de los moches, que muestra las colecciones y museos. Confío en que los protagonistas, con sus ojos de esta época, con su tecnología digital y sensibilidad de hoy, sean capaces de guiar a los lectores, como Yanchak, la araña que propiciaba el paso entre los mundos, puedan hacer que los lectores sean partícipes de la aventura en ese mundo misterioso y diferente que nos sorprende. Los mitos, los dioses que adivinamos en los murales y huacos exhibidos en las muestras arqueológicas conllevan una narrativa imaginada por los hombres de esa civilización que nosotros no llegamos a entender totalmente, pero que indudablemente es un reflejo de la historia real de ese pueblo. Tal vez, como sugiere Vargas Llosa, la frontera entre la ficción y la historia sea tan clara como pensamos. Ojalá que esta novela de aventuras nacida de la imaginación pueda acercarnos a los lectores, sobre todo a los jóvenes peruanos, y en especial a los trujillanos, al mundo moche y misterios. Que sea un elemento más que abra la curiosidad y propicie el reconocimiento de nuestros valores culturales. Los descubrimientos que los estudiosos y arqueólogos, el esfuerzo de preparar las colecciones, los museos y mostrar nuestro patrimonio cultural debe tener el eco merecido en las familias, en las escuelas y en la sociedad en general como fuente de humanidad y respeto a la diversidad pasada. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Me voy a separar quizás un poquito del tema arqueológico, aunque no, porque el hombre está inserto justamente en un entorno biológico y a veces la ciencia o los museos la han separado. No es así. En la historia del Museo de Historia Natural de San Marcos o de la misma universidad hay artículos de 1722 en donde cuentan que San Marcos tenía colecciones científicas tanto de temas biológicos como también temas arqueológicos, porque obviamente había una visión naturalista y diferente a la que tenemos ahora, y también con esa visión se crearon los distintos museos de historia natural en el mundo, insertando al hombre desde lo otro dentro del ambiente biológico. La historia natural no es una excepción en este caso. Está volando. Ahí está. Bueno, se funda el 28 de febrero de 1918. Antes las colecciones estaban dentro de lo que se conoce ahora como la Casona de San Marcos. Estas colecciones de las que se hablaban en artículos antiguos de las revistas del museo de 1722, se dice también que se pierden durante la guerra con Chile. Se funda el museo también dentro de la casona para albergar las colecciones de Weber-Bauer, de Raimondi, algunas de Tello también, y de hecho que estaban distribuidas entre la Facultad de Medicina de San Fernando, entre la Facultad de Ciencias, y se disputaban qué se quedaba en un museo y qué se quedaba en otro. Actualmente tiene aproximadamente 3.500.000 ejemplares, se siguen catalogando todavía los que hay, y son generalmente producto de la investigación
capacitación de los docentes universitarios de la Facultad de Ciencias Biológicas. Este museo se construye ahora en faldas del Rebagliati sobre Arenales en 1932. Y las colecciones que estaban en la zona de San Marcos pasan a la del Museo de Historia Natural. Aquí, por ejemplo, es parte de la colección de Raimondi, en donde trae aves que estaban llenas de guano de las islas guaneras, porque no solamente le estaba viendo la geografía, sino la interacción entre la naturaleza y el hombre, y también la producción que recién se estaba comenzando a explotar del guano, como para que vean que también las colecciones que tenían al inicio el Museo de Historia Natural tenían insertas, si bien elementos naturales, también de la interacción con lo social. Aquí también tenemos parte del herbario de Raimondi, en donde después de haberlo investigado, les puedo asegurar que de las más o menos 5.000 plantas que hay de Raimondi, el 99% tiene escritos de Raimondi sobre el uso social de estas plantas, ¿no? No solamente están herborizadas, sino que también tiene muchos datos etnobotánicos. Bueno, el museo es además el más activo en investigación de la Universidad de San Marcos, es la dependencia que más publica, está a veces cabeza a cabeza con veterinaria y con medicina. Bueno, dentro de su misión es la publicación, la investigación y la difusión, brindando a la sociedad peruana y al mundo información científica de calidad. Se posiciona como una institución líder en el país al exhibir las riquezas de un Perú biodiverso, ¿no? Esto es el último consenso que hubo entre los científicos. Es un museo en donde, y acá hay presentes que no me dejarán mentir, la mayoría del 100% de los investigadores, hubo un director del museo que abrió un aniversario diciendo que él cerraría todas las exposiciones. ¿Se acuerda alguien por ahí? Porque es un museo que está concebido desde las colecciones para la investigación y que hace poco cumplió 100 años, recién en el año número 94 tuvo por primera vez un departamento de museología y museografía. Entonces yo me encontré primero como investigadora y después como museóloga en un museo que en realidad odiaba un poco la gente que lo constituía, el hecho de que haya mucho público. Pero también es un museo que vive del ingreso del público porque el 85% de sus recursos son recursos directamente recaudados de la taquilla. Entonces ahí había como una contradicción entre los ingresos que necesitaba el museo y los investigadores. La universidad anualmente tiene un presupuesto de 0,01 sol por cada uno de los ejemplares. Ese es el presupuesto anual que se tiene por la universidad. Entonces, bueno, nos encontramos con varias complicaciones. Primero, y alguno lo habrá visitado, la museografía era de la década del 60. Creo que más o menos la sigue siendo. Intentamos con pocos recursos cambiarla. Y que siempre estuvo en manos de biólogos. Entonces, la doctora María Kepke, que fue la última que hizo las renovaciones, fue en el año 62. Entonces, nos encontramos, bueno, acá tienen la cantidad de colecciones, esta es la parte de herbario y todos los departamentos que hay, ahí está el que pertenezco, que tiene ese nombre raro de gimnospermas y monocotiledonias, pinos y maíz, básicamente, para una parte de una planta y otras de otra. Las colecciones que tienen los distintos departamentos, total de 3.556.234, esto al año pasado. Y aquí les voy a mostrar un poco el acervo que se tiene y cuán variado es y cuán complejo a veces es poder conversar con el público. Generalmente el 80% son estudiantes, ahora vamos a ver algunas estadísticas, con respecto a lo que uno tiene para mostrar. Y, como les contaba, con la problemática de que la mayoría de los curadores de las exposiciones no colaboran mucho con el tema de exhibirlas o de mostrarlas o de trabajar con el público, sobre todo los mayores, ¿no? Los profesores principales. Los jóvenes tienen otra actitud y ahora les voy a contar un poco sobre eso. Entonces tenemos minerales, tenemos fósiles, tenemos otro tipo de fósiles, un
Smilodon, un tigre de dientes de sable, el Purusaurus, que es un caimán gigante, insectos, caracoles. Esta es parte de la colección que yo trabajo, que es la de arqueobotánica. Ahí hay un mate, ¿no?, con todas sus partes. Y acá se nos complica más, porque tenemos, por ejemplo, estos bichos, el mintos. ¿Cómo hago yo para mostrarle al público algo sin tener casi recursos, tan pequeño y tan raro, o que parece un extraterrestre, ¿no?, que forma parte de las colecciones? Y además, por ejemplo, acá en la colección de ornitología tenemos nidos, huevos, bichos que están así, que no están muy buenos para poder exhibirlos. Tenemos alas. Esto es solamente un tipo de colección para que vean lo variada que es, ¿no? Las plumas, que son bonitas, pero que necesito tener fotografía y necesito tener recursos, y hasta vómitos de aves, ¿no? Eso forma parte de las colecciones. Así que es una complejidad poder mostrarlo en un museo que tiene un espacio que fue concebido en el año 32, que no está terminado porque las 1000 monedas de oro que dio Javier Prado, algunas se quedaron por algún lado y se hizo solamente un piso de los 3 proyectados, y además con colecciones que a veces son complejas de mostrar hacia el público. Y también estaba el humano. Miren, el museo fue construido encima de lo que se llamaba la Huaca Santa Beatriz o Huaca La Universidad, porque ese era un espacio de la Universidad de San Marcos. Esto era un cementerio, o sea, los restos que quedaron. Esto es algo que encontré debajo de una escalera haciendo arqueología del museo, y era parte de la exhibición de la parte humana que estaba en el sótano del museo, hasta que el hombre fue expulsado del paraíso del Museo de Historia Natural en los años 80, pero quedaron algunas cosas. No tengo ni idea, no hay mucha información de qué quería mostrar este objeto, pero era parte de la exhibición, ¿sí? Suponemos que son los cráneos que se encontraron cuando se destruyó la Huaca, y que, bueno, se armó una pirámide. Esto está todo entornillado. Generalmente cuando se encontraban, habían también había momias que estaban barnizadas. Todo lo que se encontraba de ese tipo me lo pasaban al laboratorio, porque tú eres arqueóloga, toma, ¿no? Bueno, lo uso de ejemplo con mis estudiantes de museografía para decir, esto no. Entonces, el museo tiene 16 salas de exhibición, 3 exhibiciones externas, el jardín botánico y un área de educación ambiental que es bastante nueva. Y estas son las últimas exposiciones que se hicieron, en las que yo trabajé, intentando modernizar el museo con a veces presupuestos literalmente de 100 soles, ¿no? El perfil del visitante, hicimos una investigación, 47.000 visitantes, son 39.000 estudiantes, 1.500 docentes y familias. No teníamos casi público extranjero en ese momento. Y las salas de exhibición así estaban. Esto es lo que dejó María Koepke, en donde también, además de mostrar los especímenes taxidermizados, se mostraban ambientes. Esta es la costa, para que vean también la importancia que se le da, porque a un costado está chiquita la puna y chiquita la selva, ¿no? Eso también nos dice algo del discurso. El de atrás era una pintura también hecha por María Koepke, que estaba toda rota, y bueno, lo convertimos en esto. Cambiamos un poco, la isla no la pude, saqué el cóndor, había un cóndor ahí que estaba hacía como 50, 60 años. Esta era la parte de la sala botánica, y la convertimos en esto, intentando tener otros recursos para poder mostrar la historia natural, o sea, las colecciones a través de distintos soportes y plataformas, ¿no? Esto es una célula ampliada unos 10 millones de veces. Esto es un juego interactivo. Esta era la sala de aves, hasta hace pocos años. Tenía más o menos 400 y pico de ejemplares. Como verán, con las ventanas abiertas había mucha luz. La última vez que se había trabajado esta colección es en los años 60 con la doctora Koepke. En estas condiciones estaba el museo, y así es como que lo dejamos con lo que teníamos también, porque tuvimos que trabajar, como les mostré antes, las colecciones que se salvaguardan no tienen el formato. No es como una cerámica que yo tengo, es una pieza museable. Esta colección hay que transformarla.
Actualmente, además de que sale muy caro, unos $5.000 taxidermizar un animal, uno no va a ir a cazar el animal para mostrarlo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar lo que ya teníamos y transformarlo en una sala histórica. Y a partir de las exhibiciones, estos son los cuadernos antiguos de María Koepke, poderle dar a los visitantes, además de los talleres que después vamos a ver, una información un poco más moderna, ¿no? Las experiencias participativas, que yo las trabajé desde el año 2010 hasta casi el 2014, actualmente se siguen realizando. Eso es lo bueno, que hay continuidad y que se puede hacer estadística, etcétera, de ver cómo se acercan estas colecciones para la educación. Hay talleres como el Conociendo Nuestras Aves, que trabaja el área de ornitología, que trabaja formatos, ¿no? Desde el arte, con los origamis, hacen, por ejemplo, estas tizadas. Esto es un colibrí, el colibrí cola de espátula, que además es único y endémico del Perú y es el logo del Museo de Historia Natural. Libritos de cuentos, ahí colorear las aves para poder conocer los distintos colores y poder reconocerlas. También hay una plataforma en el Ministerio de Ambiente donde uno puede escuchar el sonido, ¿no? Ahí estoy, la uso a mi hija, siempre la usé para ver si funciona o no funciona. Y bueno, los niños, y después los museos de noche, que los instauramos desde el año 2011, con muy poquito presupuesto también, insisto en eso porque es una realidad que tenemos en todos los museos, y utilizando los animalitos vivos que estaban dentro del museo y los investigadores. Ahí sí me pude traer a los jóvenes investigadores. En el 2010 el Museo de Historia Natural tuvo un problema con la propia universidad porque el rector quería llegar el museo abajo y hacer ahí el área de posgrado, ¿no? Y se armó un escándalo que fue más internacional que nacional. Recuerdo mi sorpresa de cuando salió la noticia, que acá no se difundió mucho, recibimos en unas 5 o 6 horas más de 7.000 mails al rector de la universidad, incluyendo a la propia Reina Sofía, llamando al Estado peruano, preocupada por el Museo de Historia Natural y qué iba a pasar con el museo, justamente por la calidad y la antigüedad de sus colecciones y la calidad de su investigación. Acá en el Perú no tuvo tanta repercusión, pero obviamente el museo está intacto. Y eso hizo que los jóvenes investigadores tengan otra actitud hacia lo que era mostrar su investigación al público, ¿no? Y eso permitió que empecemos a instalar todos estos programas, a pesar de que renegaban los profesores más antiguos. Ayudaron muchísimo a poder traducir toda esta investigación y las colecciones a través de esto, ¿no? Entonces hicimos un museo de noche con las ranitas, con la paca, que es una avecita que hay en el museo, caracoles, murciélagos. Ahí les voy a mostrar, esta fue hasta con títeres, ¿no? Le explicamos a los niños que los murciélagos eran muy necesarios para poder controlar los insectos, para polinizar. Hicimos también una pelea entre el leviatán y el purusaurus, que son dos, un cachalote y un caimán, en donde se explicaban cómo era cada uno, y los niños tenían que votar. Hicimos unas cédulas de voto de la Oficina Nacional de Paleontología Extrema, la OMPE, y el que ganaba, se publicó quién había ganado. En este caso ganó el leviatán por robo. Y hicimos también 2 excavaciones, simulamos 2 excavaciones con las réplicas de estos restos y los niños iban excavando. Aquí están las actividades y las herramientas virtuales que todos conocemos, las renovamos absolutamente, las redes sociales, ¿no? Y utilizando además fotografías originales de los propios investigadores. Hicimos un área educativa de educación ambiental junto con AñA, muy interesante, dentro de los espacios del museo. Y lo más creo que importante que hemos hecho es museos, laboratorios abiertos, un open house que se hace todos los 28 de febrero, que es el aniversario del museo,
y que permite, y eso es algo que obviamente, por ejemplo, como en el Museo del Arco, tener las colecciones abiertas. En este caso lo que hacemos es sacar las colecciones afuera para que la gente la pueda visitar. En mi caso, en el Laboratorio de Arqueobotánica, ahí hicimos un trabajo para mostrar todo el tema etnobotánico y arqueobotánico a la gente y explicar las investigaciones. Bueno, en el 2012 duplicamos la cantidad de público con estos programas. Eso es algo interesante, estos espacios, creo que lo venimos conversando, cuando uno abre este tipo de espacios, la única publicidad que teníamos era el Facebook, y en los museos de noche teníamos 1.200, 1.500 personas, o sea, colapsábamos el museo, siendo muy, siendo muy austeros. Termino ya, para irnos a comer, con una anécdota que he contado bastantes veces, pero que es un orgullo bastante grande, que a partir de que empezamos a hacer estos programas, nos empezaron a llamar de lugares más lejanos, por ejemplo, comedores populares. En este caso, un comedor popular de la zona de Independencia, que nos pedía además que tengamos una mediación. Hicimos mucho trabajo además con los mediadores, una mediación en quechua, porque los niños que venían iban a venir con sus mamás y sus abuelitas eran quechua hablantes, y teníamos una mediadora, eran todos biólogos, quechua hablante, y cuando yo estoy fotografiando y no está la foto, porque la emoción me ganó y no pude fotografiar ese momento, teníamos un oso de anteojos, no soy esa. Teníamos un oso de anteojos y veo que en un momento la señora se pone a hablar en quechua con la mediadora, que era una bióloga de mastozoología, la que estudia e investiga mamíferos, experta en oso de anteojos, y la chica se calla y la señora empieza a hablar y empieza a tomar nota, ¿no? Y la señora le estaba dando datos interesantísimos de que ese oso de anteojos estaba en su pueblo en tal época, y no se tenían registros de eso. Entonces, el museo no solamente es para dar, sino también para interactuar, ¿no?, con la investigación. Y pienso que eso es necesario también en las colecciones arqueológicas. Esta experiencia a mí me dio la base de la necesidad de la rigurosidad de la investigación y también de la rigurosidad de la mediación para la traducción de eso. Pienso, como cerrando, que los museos de arqueología nos falta un poco de eso, y que a veces pecamos en una museografía impecable, pero que tiene muchísima menos información de la que se podría dar, ¿no? Y en estos casos, con lo que se tenía, con estos animales antiguos, taxidermizados, la mediación y el nivel de investigación y de calidad de información nos pudo permitir acercarnos mucho más al público, y más allá del número, de duplicarlo, triplicarlo, tener también calidad, ¿no? Así que muchas gracias.